¿Alguna vez has considerado la audacia de un amor tan profundo que se aventuraría al mismo corazón de las tinieblas? A menudo escuchamos que el infierno, un reino de separación eterna, fue forjado para Satanás y sus legiones caídas. Pero una pregunta atraviesa la calma teológica. ¿Jesús, la encarnación del amor divino, realmente descendió al infierno? Esta no es una pregunta que deba tomarse a la ligera, lanzada en una conversación casual. Es un viaje a las profundidades de la fe, una indagación en la misma naturaleza del bien y del mal, de la vida y la muerte. ¿Por qué Jesús, el Cordero de Dios sin mancha, entraría voluntariamente al Hades, el dominio sombrío de los perdidos y los demoníacos? Para desentrañar este misterio, primero debemos comprender qué es realmente el infierno, según el tapiz de textos y tradiciones bíblicas. El concepto de infierno se ha envuelto en misterio, miedo y a veces mala interpretación. Antes de continuar, embarquémonos en esta exploración con mentes abiertas y un compromiso con la verdad, buscando comprender las profundidades de las Escrituras y el poder del sacrificio de Jesús. El infierno, en su comprensión más simple, es la antítesis del cielo. Es un lugar de profunda oscuridad, un reino separado de la presencia radiante de Dios, un estado de juicio perpetuo. Es un destino que ningún alma elegiría voluntariamente, un concepto cargado de temor y desesperación. Sin embargo, la Biblia no presenta una visión monolítica del infierno. En cambio, emplea diferentes términos, cada uno estratificado con matices y significados. Considera esto como una excavación arqueológica, desenterrando capas de pensamiento y creencia antiguos. La primera capa nos lleva a 1. Sheol, en el Antiguo Testamento. Imagina una vasta caverna subterránea, un reino tenuemente iluminado donde todas las almas, tanto justas como malvadas, descendían después de la muerte. Este es el Seol, la palabra hebrea para el lugar de los muertos. No es necesariamente un lugar de tormento, sino más bien una sala de espera, un reino sombrío donde la existencia continúa en un estado disminuido. Piensa en ello como una gran biblioteca llena de innumerables volúmenes, pero con las luces permanentemente atenuadas, lo que impide una lectura clara de su contenido. En el libro de los Salmos, David habla del Seol con una sensación de temor, reconociendo su poder sobre la vida mortal. Sin embargo, incluso en las profundidades del Seol, reconoce la presencia de Dios, un sutil indicio de esperanza en medio de la penumbra. 2. Hades, en el Nuevo Testamento. Al cruzar el puente al Nuevo Testamento, encontramos el Hades, el equivalente griego del Seol. Mantiene la esencia de un lugar de espera temporal para las almas que esperan el juicio final. Sin embargo, los matices cambian. Jesús, en su conmovedora parábola del hombre rico y Lázaro, Lucas 16, 19, 31, pinta una imagen vívida del Hades como un lugar de clara separación y sufrimiento para los malvados. El hombre rico, atormentado por las llamas, súplica alivio, un marcado contraste con Lázaro, quien encuentra consuelo en el seno de Abraham. Esta parábola no es necesariamente una representación literal del más allá, sino una poderosa ilustración de las consecuencias de las elecciones hechas durante la vida terrenal. Una vida de egoísmo frente a una vida de servicio. El Hades, en este contexto, no es solo una sala de espera, sino un preludio al veredicto final. Es un lugar de creciente oscuridad espiritual basado en nuestras elecciones durante nuestra vida. 3. Gehenna,
Ahora, la imagen se intensifica. Jesús nos presenta la Gehenna, un término derivado del valle de Hinnom en las afueras de Jerusalén. Este valle tenía una historia sombría. Una vez fue un sitio de sacrificio de niños a dioses paganos. Más tarde se convirtió en el basurero de Jerusalén, un lugar donde los fuegos ardían perpetuamente, consumiendo los desechos de la ciudad y los cadáveres de animales. Jesús usa esta imagen visceral para representar el castigo final e irreversible para los malvados. Los fuegos de la Gehenna no son meramente metafóricos, simbolizan la realidad agonizante de la separación eterna de Dios, un estado de arrepentimiento insaciable y tormento interminable. Marcos 9, 43, donde Jesús habla de cortarse una mano o un pie antes que ser arrojado a la Gehenna, subraya la gravedad de este destino. 4. El lago de fuego en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, con su imaginería apocalíptica y lenguaje simbólico, revela el destino final para Satanás, sus legiones demoníacas y todos cuyos nombres están ausentes del libro de la vida. El lago de fuego. Este no es solo un lugar de castigo, es un estado de condenación eterna, un reino de tormento implacable donde las fuerzas del mal son finalmente e irrevocablemente derrotadas. Apocalipsis 20:10 habla de que el diablo es arrojado al lago de fuego, donde será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Esta es la máxima expresión de la justicia divina, el juicio final donde el mal es eternamente vencido. Entonces, la narrativa bíblica presenta una comprensión estratificada del infierno, el Seol y el Hades como reinos temporales de espera, y la Gehenna y el lago de fuego como los destinos finales del castigo eterno. Comprender estas distinciones es crucial para comprender la importancia del descenso de Jesús. Sin embargo, la comprensión requiere superar la desinformación. Al igual que navegar a través de una densa niebla, debemos disipar los malentendidos comunes que oscurecen nuestra percepción del infierno. El primer, y quizás más frecuente, malentendido es la noción de que el infierno es el reino del diablo. La imaginación popular a menudo retrata a Satanás como el gobernante del infierno, presidiendo a sus secuaces demoníacos y deleitándose con el sufrimiento de los condenados. Esta imagen es seductora pero completamente falsa. El infierno no es un patio de recreo para Satanás. Es su prisión, es un lugar de castigo diseñado para él y sus seguidores, un lugar donde la justicia de Dios lo despoja de su poder y expone su derrota final. Mateo 25:41 lo explicita. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El maestro del engaño se convierte en el cautivo definitivo, sometido a los mismos tormentos que buscó infligir a la humanidad. No hay trato especial para Satanás en el infierno. Experimenta la misma separación agonizante de Dios que aquellos que eligieron seguir su camino. El segundo malentendido es la actitud frívola, casi desdeñosa, que algunos adoptan hacia el infierno, incluso bromeando acerca de que es un lugar de fiesta. Esta trivialización de las consecuencias eternas es un síntoma peligroso de apatía espiritual, una desconexión profunda de la gravedad del pecado y sus ramificaciones. Tratar el infierno como una broma es burlarse del sacrificio de Cristo, disminuir la realidad del sufrimiento y traicionar una falta fundamental de comprensión de la santidad y la justicia de Dios. Jesús mismo pinta un cuadro marcadamente diferente, un lugar de llanto y crujir de dientes, un reino de completa oscuridad y separación agonizante de la bondad de Dios. Mateo 8:12. La Biblia deja claro que solo hay dos caminos. Uno es con Dios y el otro es
con Satanás. El tercer malentendido es la creencia en el purgatorio, un concepto popularizado por algunas tradiciones. El purgatorio a menudo se describe como un estado intermedio, donde las almas se purifican antes de entrar al cielo, una especie de proceso de limpieza espiritual. Sin embargo, esta idea no está respaldada por las Escrituras. La Biblia enseña que después de la muerte viene el juicio, y nuestro destino eterno está determinado por nuestra fe en Jesucristo. Hebreos 9, 27. No hay una segunda oportunidad después de la muerte, ni oportunidad de ganar la salvación a través de la penitencia o las buenas obras. La salvación es un regalo ofrecido gratuitamente a través de la gracia de Dios, recibido por la fe solo en Jesucristo. Aferrarse a la esperanza del purgatorio es apostar con tu alma, poner tu confianza en una falsa promesa, en lugar de en el fundamento seguro de la palabra de Dios. La buena noticia es que la salvación es gratuita y comprada por la sangre de Cristo. Otro malentendido común es la creencia de que las personas van al infierno inmediatamente después de la muerte. Si bien algunas tradiciones sostienen esta opinión, la Biblia sugiere una imagen más matizada. La Biblia habla de un día del juicio final, Apocalipsis 20, 11-15, un evento futuro cuando toda la humanidad será juzgada según sus obras. Hasta entonces, las almas de los muertos existen en un estado de espera, ya sea en consuelo o en sufrimiento, como se ilustra en la parábola del hombre rico y Lázaro. Este estado intermedio permite un periodo de reflexión, una comprensión de las consecuencias de las propias elecciones, antes del juicio final e irrevocable. Finalmente, está el concepto de aniquilacionismo, la creencia de que las almas de los malvados son finalmente destruidas en lugar de sufrir tormento eterno. Si bien esta opinión ha ganado terreno en algunos círculos, la interpretación tradicional de las Escrituras apoya la idea del castigo eterno para los impenitentes. Las imágenes de la Gehenna y el lago de fuego sugieren un estado de tormento interminable, una separación perpetua de la presencia de Dios y una conciencia constante del propio estado perdido. Al disipar estos malentendidos y obtener una comprensión más clara del concepto bíblico del infierno, ahora podemos abordar la pregunta del descenso de Jesús con mayor claridad y comprensión. Su viaje al infierno no fue un acto de sufrimiento, sino una declaración triunfal de victoria. No fue una súplica desesperada de redención, sino una poderosa demostración de su autoridad sobre la muerte y la tumba. La muerte de Jesús y el descenso al infierno, una línea de tiempo del triunfo. Para comprender verdaderamente las acciones de Jesús en el infierno, debemos volver a visitar los eventos que rodearon su muerte. Imagina la escena. Jesús, el Hijo de Dios, acusado injustamente, brutalmente torturado y finalmente crucificado en una cruz romana, traicionado por uno de sus propios discípulos, sometido a un juicio simulado y condenado a una muerte reservada para los criminales más atroces. Su sufrimiento fue tanto físico como espiritual, un peso de pecado que tomó sobre sí mismo. La corona de espinas, la flagelación, las burlas de la multitud, todo culminó en la agonía de la crucifixión. Después de horas de dolor indescriptible, Jesús exhaló su último aliento. Su cuerpo fue bajado de la cruz y colocado en una tumba. Para sus seguidores, este fue un momento de desesperación aplastante. Sus esperanzas parecían destrozadas. Sus sueños de un nuevo reino reducidos a cenizas. Aún no habían captado el pleno significado del sacrificio de Jesús, el plan divino desarrollándose ante sus propios ojos. La muerte de Jesús parecía una derrota, pero fue una victoria estratégica puesta en marcha por Dios. El descenso, acciones
de victoria. Ahora llegamos a la pregunta fundamental. ¿Qué hizo Jesús en el infierno y por qué? 1. Predicando a los espíritus. Una declaración de victoria. El apóstol Pedro proporciona una visión crucial, porque Cristo también sufrió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevaros a Dios. Murió en el cuerpo, pero resucitó en el espíritu. Después de ser vivificado, fue y predicó a los espíritus encarcelados, a aquellos que fueron desobedientes hace mucho tiempo, cuando Dios esperó pacientemente en los días de Noé, mientras se construía el arca. 1 Pedro 3, 18-20. Este pasaje no se trata de ofrecer una segunda oportunidad de salvación a aquellos que ya habían muerto. En cambio, habla de una proclamación, una declaración de victoria. Imagina a un rey conquistador entrando en una ciudad derrotada, no para negociar los términos de la rendición, sino para anunciar su triunfo. Jesús descendió al infierno no para sufrir, sino para proclamar su victoria sobre el pecado y la muerte a los espíritus encarcelados, incluidos aquellos que habían rechazado la gracia de Dios en los días de Noé. Fue un anuncio cósmico, una declaración resonante de que el plan de salvación de Dios se había cumplido. Los espíritus en prisión tuvieron la oportunidad de tomar una decisión cuando estaban vivos. No se arrepintieron de su pecado, por lo que enfrentan el juicio por su rechazo a Dios. 2. Derrotando la muerte y el pecado. Las llaves del reino. El descenso de Jesús al infierno fue un componente crítico de su victoria sobre la muerte y el pecado. Al entrar en el reino de los muertos, confrontó la consecuencia última del pecado, la muerte misma. Apocalipsis 1, 18 revela la afirmación de Jesús: yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora mira, estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esta es una declaración audaz de autoridad, una declaración de que Jesús tiene el poder sobre la muerte y la tumba. Su resurrección de entre los muertos no fue simplemente una reanimación, fue un triunfo completo y absoluto sobre la muerte, rompiendo sus cadenas y liberando a la humanidad de su agarre. A través de su muerte y resurrección, Jesús eliminó el aguijón de la muerte de sus seguidores. Podemos tener vida eterna en el cielo con Dios. 3. Abriendo las puertas del cielo, reclamando el paraíso. Las acciones de Jesús en el infierno también allanaron el camino para abrir las puertas del cielo. Antes de su muerte y resurrección, el camino al cielo estaba bloqueado por la barrera del pecado. Al conquistar la muerte, Jesús creó un camino para que los creyentes entraran en comunión eterna con Dios. Efesios 4 describe este evento, afirmando que cuando Jesús ascendió a lo alto, llevó cautivos en su cortejo, significando la liberación de las almas justas que habían estado esperando en el Seol o el Hades. Por eso dice: cuando ascendió a lo alto, llevó muchos cautivos y dio dones a su pueblo. ¿Qué significa ascendió? Sino que también descendió a las regiones más bajas y terrenales. El que descendió es el mismo que ascendió más allá de todos los cielos, para llenar todo el universo. Efesios 4, 8, 10. El cielo ha sido abierto a todos los creyentes para experimentar la gloria de Dios, la resonancia de la victoria, esperanza para el presente y el futuro. El descenso de Jesús al infierno no fue una pérdida, sino una victoria resonante. Al entrar en el reino de la muerte, demostró su autoridad sobre el pecado, la muerte y Satanás. El infierno no podía contenerlo. Su presencia allí fue un testimonio de su poder y dominio. Estas acciones, predicar a los espíritus,
derrotar la muerte y el pecado y abrir las puertas del cielo subrayan la magnitud del triunfo de Jesús y la esperanza que ofrece a todos los creyentes. A través de su descenso al infierno y su posterior resurrección, Jesús aseguró la victoria final, asegurando que la muerte no es el fin, sino el comienzo de la vida eterna con Dios. El impacto de las acciones de Jesús en el infierno resuena profundamente, ofreciendo profunda esperanza y seguridad en nuestra propia salvación. Su victoria sobre la muerte significa que ya no necesitamos temer a la muerte ni a las consecuencias del pecado. Al conquistar el infierno, Jesús ha asegurado la vida eterna para todos los que creen en Él. Este acto de salvación significa que nuestros pecados son perdonados y tenemos la promesa de vida eterna con Dios. La victoria de Jesús nos asegura que no importa cuán oscuras o desesperadas parezcan nuestras circunstancias, su poder y amor son mayores, ofreciéndonos un futuro lleno de esperanza y paz. Saber que Jesús ha triunfado sobre el pecado y la muerte transforma la forma en que vivimos nuestras vidas. Podemos vivir con confianza y coraje, sabiendo que nada puede separarnos del amor de Dios. Esta victoria nos capacita para compartir estas buenas nuevas con otros y para vivir de una manera que refleje el amor y la gracia de Jesús. Nos llama a confiar en sus promesas y a caminar en la libertad y el gozo que proviene de ser salvos. Nuestras vidas se convierten en testimonios vivos de la esperanza que tenemos en Cristo, inspirando a otros a buscar la misma fe y paz. En conclusión, aferrémonos a la esperanza y la seguridad que proporciona la victoria de Jesús. Independientemente de los desafíos que enfrentemos, podemos confiar en que Jesús ha conquistado al mayor adversario, la muerte misma. Vivamos audazmente en esta verdad, compartiendo su amor y esperanza con quienes nos rodean. Oremos, querido Padre Celestial, te damos gracias por el increíble sacrificio de tu Hijo, Jesús. Gracias por su victoria sobre el pecado y la muerte, y por la esperanza y la salvación que tenemos a través de Él. Ayúdanos a vivir nuestras vidas con fe y coraje, reflejando tu amor al mundo. Fortalécenos para compartir estas buenas nuevas con otros y recuérdanos diariamente la vida eterna que tenemos en ti. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Como los primeros rayos del amanecer que atraviesan la oscuridad, el mensaje de la victoria de Jesús sobre el infierno ilumina nuestro camino y nos llena de esperanza. Este no es solo un concepto teológico, es un salvavidas de esperanza que podemos compartir con otros, invitándolos a experimentar el poder transformador de su amor.